¿no es cierto?, que Alfonsín se mantuvo absolutamente en contra, ¿no?, de esa guerra. Pero bueno, hay que recordar aquellos tiempos, indudablemente. Tampoco fue casual que la invasión se produjera pocos días después de la gran concentración de la CGT en contra de la dictadura, ¿no es cierto? Si la dictadura estaba en un momento de mucha debilidad, de mucho acoso, de una situación económica muy mala, con mucho desfavor popular, por supuesto. Así que fueron varias las situaciones que se juntaron. A ver, ahora vengo. Interesantísimo escucharlo a Pacho. Quiero discutir un poco con los periodistas nuestros cuál fue el rol, por qué le veíamos a Mirta Legrand hablando. ¿Se acuerdan cuando la gente iba a donar y se hacían la beneficencia, ¿no? Las 24 horas, las famosas 24 horas. Dinero, todo. Recién en el informe veíamos la famosa frase del estamos ganando, ¿no? Sí, ¿Vos, Campolongo, la viviste? A ver. La viví, sí, intensamente, con mucha ambigüedad. Porque por un lado estaba esto que nos enseñaban en el colegio y por el otro lado estaba la aberración de la decisión política de la dictadura de aquel entonces. Mirá, Santiago, en nuestro país la experiencia, salvo en el sur, la experiencia aquí, digamos, desde el río Colorado para arriba, salvo a los pibes que llegaron, correntinos, formoseños, chaqueños, una guerra, Santiago, es cuando vos abrís la canilla y no tenés agua, cuando te falta el pan. Pero cuando el fútbol no se suspendió los domingos, te está hablando de una conducción que realmente ni estaba preparado para eso, que fue un oportunismo y una mala lectura de lo que ocurría en el mundo. No solamente por lo que dice Pacho, de la NATO. A Perón, 3 meses antes de morir, le ofrecieron compartir Reino Unido y Argentina una suerte de cogobierno con alternancia y qué sé yo, que Perón dijo, agarremos porque no nos sacan más de allí. Por eso te digo, obviamente está el sentimiento que cada uno tiene, pero están también estas cosas. Los jóvenes deberían leer el informe Rattenbach. Es un militar, ¿eh? Un militar, sí. Un militar. No tenían información como periodista porque digo, la selección jugó el Mundial. A mí me importa un bledo si después no jugábamos el otro. Yo la saco, porque no puedo estar viendo el Mundial en España y los pibes, para mí pibes con 18 años, con todo cariño y todo respeto, son pibes, por más huevos enormes que hayan llevado. El periodismo no sabía lo que estaba pasando, porque ese periodismo nacionalista, en algún momento, o patriótico, lo que hicieron Cacho y Pinky por ahí de buena fe, sabía que atrás había ya 30.000 desaparecidos acá. ¿Sabés lo que pasa en todos los lugares del mundo, en Occidente por lo menos? Cuando hay un conflicto externo, siempre hay una amalgama interna. Lo maneje quien lo maneje, con Galtieri. Es una lástima, a quien aprecio mucho, ¿no? Pero es una lástima que no esté Silvia Fernández Barrio hoy acá, que fue parte de 60 Minutos y que en estas horas se difundió un video donde justamente estaba en el momento en que Galtieri hacía esos anuncios, haciendo una especie de móvil desde la Plaza de Mayo y lo llamaba excelentísimo señor presidente. Y no decía, está, Diego. Pero Diego, si no está, no está. Gracias. No, bueno, por eso digo, simplemente ese comentario. Gracias. Silvia, Gómez Fuentes, a quien me gustaría conocí. saber. No simplifiquemos, para un segundito, esto. recién Santiago decía cuál era el rol del periodismo en ese momento. Digo, qué lástima, justo una compañera nuestra, que es la que estuvo en ese momento, si sabía o no sabía de eso. Silvia, me dice acá la producción. A mí me hubiese gustado saber también si ella tenía una especie de libreto a leer y a seguir, porque uno cuando escucha las cosas que se decían, es difícil de creer, digo. Bueno, se lo preguntamos cuando venga. Hablar se lo preguntamos cuando venga. Con la posibilidad de que tengan un libreto o no tengan un libreto, la verdad es que si tiramos esa sospecha sobre cualquier periodista, esa sospecha también cae sobre nosotros. O sea, cualquiera podría estar leyendo un libreto. Probablemente lo que haya pasado en muchos casos, aunque no puedo juzgarlo porque no estuve allí, y no tengo esa referencia, es que frente a una posibilidad en la que obviamente toda la nación iba a estar unida frente a eso, figuras públicas, como estábamos viendo recién en el video, hayan sentido la convocatoria, como sintieron también estas mujeres, de unirse de esa manera. Estamos todos discutiendo desde Tarragorros, desde el principio del programa, un poco qué es la patria y qué puede hacer uno por la patria, ¿no? Bueno, cada uno con su experiencia está contando un poco eso, la verdad, en el día de hoy. Y me parece que también jugar con Galtieri y María Julia, perdón, alcanza, porque digo, atrás vienen 30.000 desaparecidos. Quiero hacer una pequeña defensa a Silvia, porque por ahí dentro de 30 años hay otros periodistas que miran un video tuyo y dicen, che, yo tampoco lo que hacía Diego Brancatelli era así o no. Hoy Silvia no está, así que me parece que no hace falta mencionarla. Pero algo marcado por un tipo que tenía un problema alcohólico y por una junta que venía, los antecedentes, 30.000 desaparecidos, Videla, Viola,
Había que apoyar, acaba de decir una cosa había y que ahora apoyar querés, eso. por una cuestión de alcahuetería, decir No, otra no, cosa. no, O sea, tuviste, no, te alcahuetería no. contradecís. Ellos Perdón, creyeron me que la parece guerra... que yo- recién le yo pegaste a no- los periodistas y ahora porque está... No, vos querés citar a una compañera No, que no quiero sabemos citar porque me cómo- parece A mí me parece una A ver, falta de respeto hablar de hoy no está. Silvia, que es una compañera Sí, yo- querida nuestra, sí. Y hoy Ahora no porque la está. nombraron. Ay, Dios, ¿Usted dónde estaba en el momento de la guerra, Tarragó? Aquí en Buenos Aires, y era un momento muy triste, porque justo había partido mi padre, yo recuerdo eso, por eso cuando veía esas imágenes, a mí me produce una gran angustia, una gran tristeza eso. Y la respuesta a eso, yo creo mucho en la lucha del cerebro humano, en la lucha de la inteligencia, en la lucha de las pasiones. Entonces, ¿de qué? Si nosotros nos ponemos a discutir solamente estratégicamente esto, si habría que invadir o no invadir, y mientras tanto estamos siendo invadidos las 24 horas por los norteamericanos, por los ingleses con su música, con sus costumbres, con su arte, con sus vicios. Eso es lo que a mí me parece que ese dolor, esa lágrima, está un poco desperdiciada, ¿viste? Porque los actos heroicos son para construir una patria donde en estos momentos estamos todos juntos, pero yo he llegado a discutir por esto de los 500 años, por ejemplo, ¿no? Yo estoy podrido que hablen mal de mi abuelo, yo soy hijo de españoles. ¿Viste? Mi abuelo era macanudo, estuvo preso mi bisabuelo en el Castillo Monjuí, era anarquista, ¿viste? Entonces, por ahí vos ves en los festivales y bueno, hagamos pogo andino, o sea, en contra de los españoles, con guitarras norteamericanas, con voz de blusero, defendiendo a los mapuches. Pero también Parece, es ¿viste? otro Un mundo, disparate. ¿no? Es otro mundo. Vos que sos de la Patagonia y ahí cantando. Yo soy de acá. límite con la Pampa. Sí, sí. Sí, límite con la Pampa. Pueblo chico, Sí, sí, sí. 3.000 Ahora, habitantes. Santiago, sí, una sí, cosa, por yo favor. propongo... La cultura me parece un gran tema y que todo el mundo es como con lo de No, 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 está bien, está No, no, perfecto. Que todo el mundo tiene Yo lo algún que- muerto en el placar de claro, música yo lo que gringa, propongo hoy- extranjera, de una entrega de su cultura, de su arte, así livianamente, como si no fuera nada. Tarragó, yo lo que Entonces, propongo hoy- percibo eso. Por algo los periodistas tienen tantos cortinas musicales en inglés y Antonio, norteamericana Antonio, y vos no sos un tipo- dicen nada, Antonio, loco. vos sos un tipo, vos sabés Pasan que un ñandú yo y te ponen aprecio- ponen un Yo country. te aprecio un montón y sabés que sos un tipo representante de la cultura, pero en serio no podemos creer que la desculturización es una cortina en inglés, porque digo, los ingleses A ver, dieron ¿qué es? los ingleses dieron a Shakespeare, dieron a Virginia Woolf y enhorabuena que lo dieron. Y en Argentina Borges se lee de la misma manera y a nadie se le ocurre que el Imperio Británico está en riesgo porque uno de los más grandes escritores No de la está en riesgo literatura el como Borges. argentino. Pero digo, pero en serio vos no podés creer Está en Tarragó. riesgo el argentino. Vos seguramente has Viste, no tocado la en otros cultura países, nacional. has Está en cantado- riesgo la autodeterminación cultural arte, de los pero no es pueblos. universal Eso el no arte, es una Tarragó. pavada. Tarragó no es universal, el arte no es universal. Pero sí, Ahora, mira, una película No, argentina esa nos es una representó en el frase mundo. varias vana y que películas. usa todo el mundo, no es cierto. ¿Cómo? Es una frase vana. No, pero, A ver, Es universal en el sentido de que yo le doy a todo el mundo y a nadie le prohíbo que escuche mi canto. No, pero Tarragó, pero la vamos a música poner un argentina es ejemplo, reconocida en el no, mundo. no. Mirá, Vamos a poner un poné ejemplo. a ver. O sea, la cultura es una Sí. cuestión de forma. En la forma está el fondo. Se enamora, yo digo esto cuando doy mis charlas, uso siempre este ejemplo que es claro. Cuando por ejemplo, se enamora un africano de una africana, la africana lo deja, el tipo queda el corazón destrozado, ve que se va yendo la africana en una cebra y piensa que a lo mejor se va a tener que suicidar nomás y canta. Misma situación. Un mercedeño en Corrientes lo deja la brisa, se va en un sulky, se ve la polvaderita del sulky y entonces agarra y dice, se fue la guaina, tal vez no vuelva y está tan roto mi corazón. El fondo parecía que era lo mismo, pero la diferencia es la forma. ¿Cómo me va a expresar más a mí Sting cantando sobre las Malvinas en el programa de Longobardi que un chamamé que me habla de esos gurises que fueron trenes enteros que no volvió ninguno de Corrientes? Pero escucha, tanto Sting... Entonces me parece una blasfemia Mirá, eso. tanto a mí. Sting como Bono, ya que nombraste Sting, son artistas que han apoyado causas que tienen que ver con todos los argentinos en su momento. Me parece que... Ernesto Sabato no. Pará. Yupanqui no.
Sí, pero el arte es de Y todo. pone música de esos tipos. Antonio, mira, así como reconoce en el mundo a la Negra Sosa, Sí. y está en películas que de otro habla, Pero una no es la película, mira, cortina nos de esos acaba de programas, representar ¿sí? en los Oscars también. pasa es que y vivimos nosotros en un mundo recibimos. también ¿Vos nos has a tocado en donde- otras partes del a mundo? donde las A ver un minuto. construcciones A ver un minuto. Perdón. ¿No has tocado en otras partes del mundo, en otros escenarios? ¿El mundo no te ha aplaudido? Seguramente que sí. Pero no estamos hablando del mundo, estamos hablando del argentino, de cómo tiene que Pero es construirse un universal. argentino para ser verdaderamente argentino. Yo acabo de hablar con él, ¿no es cierto? Y no sabe abragar como los argasinos. Lo que es un disparate, porque el gasé se crió Gasó, llega así. Te aseguro que- Entonces, por el gaseso de Fiegacende, pero te aseguro la que- cosa gasosa te trae aseguro que la gasera, porque el gasé ni rosalinidad- siquiera cera No, el no, gasé de pero los yo te- argasinos. Te aseguro que la rosalinidad personal, no quiero autorreferirme, digo, no sé muy bien qué estamos discutiendo. qué Sí no sé, dejó, guachazo? sí sé que Sting puso a las madres de Plaza de Mayo, con ellas danzan solas, Claro. sí sé que Bono apoyó la causa de la Yo sé que hay Argentina contra los chamaneceros fondos que buitres. murieron ahí, que no Y sí, pusieron, pero que ¿sabés murieron qué? ahí, La viste, cultura que es mucho tocaban menos el acordeón. no quiero pelear, pero la cultura es mucho menos prejuiciosa que vos. Perdón. La cultura es mucho más amplia. plantear un No, debate? Sí, a ver un minuto, Perdón, yo voy como... a mí me parece apasionante el debate Sí. que das, Antonio. Yo propongo un debate más práctico en cuanto a lo que explicaba recién Pacho. ¿Qué está pasando hoy con las Islas Malvinas? Reino Unido militarizó, mandó 2 helicópteros de Afganistán hoy a Malvinas, pusieron 180 millones de libras, o sea, 267 millones de dólares, por lo que recién te explicaba Pacho Donner, por lo que para ellos representa Malvinas. No la pesca, no el petróleo, sino la llegada, el paso clave a lo que puede ser la Antártida. ¿Qué argumentan? Una invasión argentina. Hoy en el discurso de la presidenta, que Eso uno lo puede, explicó, ¿no? que uno puede Sí. tener 1000 diferencias con la presidenta, en esto tenía razón. ¿Qué interés podemos tener nosotros real, interés en el sentido de materialización de una invasión para que se dé justamente esto? Vos fíjate que desde el 82 el Reino Unido gastó 1 billón de libras para mantener a 2000 tipos. Y perdón que sea agresivo, pero son 2000 isleños, que es población trasplantada. No existe Falkland. Yo me resisto a creer en el concepto Falkland. Hay 17 enclaves coloniales en el mundo, lo que te explicaba recién Pacho, y 10 son ingleses. Entonces, me parece que el debate, el debate que tenemos que tener es para adelante. O sea que está bien abolir la cultura argentina. No, la música señor, argentina. me parece un debate Bueno, más pero que tan- válido. Tan tramposos pero- como ese son los No, también los Tarragó, mazaní. por favor, La música no me es universal y malentienda, puede no me haber cosas. malentienda. Pero le quiero aclarar. Claro. Pero le quiero aclarar. La generación, yo me salvé por número bajo, si no Chico. probablemente hubiera estado en Malvinas. Yo quiero contar, porque si no terminamos discutiendo si la gente que fue a la plaza eran todos una manga de desgraciados que aplaudían a Galtieri. Diputamos Malvinas. Pero dejen, loco, hermano, yo no te interrumpo. A ver, Viale, vamos, dejame. Bueno, la cuestión es así. Yo estuve, la primera vez que fui a una marcha que quería ver, yo tenía 18 años, me bajé de un 152 el 30 de marzo en la marcha que nombró él, donde lo mataron a Dalmiro Flores, que fue la CGT contra una marcha que hizo Baldini contra el gobierno de la dictadura. Esa misma noche fui a ver a Yupanqui al Teatro San Martín, rompieron los vidrios cuando la gente escapó después del muerto que hubo y la represión que hubo, se rompieron los vidrios del San Martín, Yupanqui actuó igual. Yo tenía 18 años. A los 3 días pasa lo de la marcha. Yo no fui a la plaza porque no estaba para ir a la plaza, porque no estaba de acuerdo en ir a aplaudirlo, pero sí lo que hay que decir es una cosa. Hasta ese momento la dictadura con las armas apuntaba para adentro. Y ahí dijo, bueno, vamos a apuntar para afuera y habló del imperialismo. Era un disparate en ellos porque es poco creíble. Pero por lo menos sinceró una situación que después le impidió volver para atrás. Porque dijo, no, el enemigo existe el imperialismo, existen los ingleses, los norteamericanos son sus aliados. Y bueno, dijeron, bueno, muchachos, al fin vamos a avanzar para allá. La gente fue a apoyar y la misma CGT que había pegado palo dijo, bueno, apoyemos esto. Después se cayó y los militares desaparecieron. Sí, a ver, Marangoni, por favor. Sí, yo voy. Digo, hubo un político enorme en esa época y yo creo que hay que rescatarlo, creo que Pacho lo mencionó, que fue Raúl Alfonsín. Hubo 2 que no fueron en el barco, Alzogaray. que fueron pero por motivos diferentes. Sí, Es cierto, claro. el segundo fue Alzogaray, pero Alzogaray no fue porque no podía concebir una guerra contra su graciosa majestad. Alfonsín no fue porque entendía que ese era el peor error estratégico que podía cometer la Argentina, y yo creo que lo fue del todo el siglo XX, sin que esto desmerezca, por supuesto, insisto, el honor y el respeto que uno le debe a todos los que fueron. Pero fue un error de consecuencias trágicas y Alfonsín no fue
y se opuso a esa guerra. Y me parece que eso, en buena medida, le abrió la puerta a ser el primer presidente de la transición democrática, y eso hay que recordarlo y hay que enaltecerlo como una actitud política Yo creo responsable. que, volviendo al tema de Tarragó, que está muy bueno, es interesante. Comparto, es parcial lo que comparto. Yo hay cuestiones simbólicas que, como contaba Tablero Cero, que yo estoy intentando luchar conmigo mismo. Intento, y lo he logrado en muchas cosas, cambiar. Lo que tiene lo simbólico. Yo no acepto que un pibe vaya caminando por la calle con una remera de Inglaterra. Realmente a mí me saca. O cuestiones que tienen que ver con... Sé que lo de la remera de Inglaterra a mí me choca también. Me lo de la choca, bandera, loco, ¿no? me choca Sí. y mucho, ¿entendés? Perdón, y hay radios que no pasan música en castellano. Hay varias Perdón, radios que yo están prohibidos temas por castellanos, ejemplo, que eso es una por ejemplo, antigüedad no trato, por eso, terrible. para digo, hay cuestiones. A ver, La ir a ver a música los es Rolling, otra cosa para mí. y me gusta Sí. ir a ver a los Rolling. No lo puedo... la pará, remera por tenés eso- razón. Pero la remera es una bandera. Subí a tu es auto, no algo escuchabas simbólico. a Sí. Parodios, A ver. ¿eh? Pero vos me escuchás, sí. Pablo, A ver. estoy luchando conmigo La mismo para remera. intentar respetar esa cuestión y cada vez lo valoro más. A mí me produce cierto rechazo todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Pero ¿por qué confundís? De hecho, ¿por qué me confundís iba a un comprar una país? campera de Pero- fútbol. pero pará, Me pará. encantaba, dije, no, es de Inglaterra, la dejé, Diego, me llevé otra. ¿por qué confundís un país con una dirigencia? No, claro, Pero claro, una no tiene nada que ver. dirigencia, porque- No nos gusta. No, no me gusta Yo nada lo que... creo- Pero no mezclemos, no Pero mezclemos. perdóname, yo creo que este Sí. debate, Sí, no, para pero mí sí es está bueno lo importante. que La música plantea. es lo mismo, Perdón, igual. este debate yo no hay estoy que en dar. contra de los demás. Mira, para un nacionalista, Para un nacionalista no hay nada mejor que otro nacionalista. Yo creo que el paraguayo sea bien paraguayo, bien. que el Pero no inglés puede sea ser- bien pará, inglés, pero y que el separemos- argentino sea bien argentino. No estoy Pero, en Antonio, contra de la separemos demás una cosa. música. Estoy a favor de la Argentina. Antonio, Pero es una pena que el escuchame una cosa. argentino no conozca su música. Yo quiero ser- Los muchachos que musicalizan en televisión, como dijera Yupanqui, la ignorancia para esos muchachos no tiene secreto. No, pero una ¿Viste? cosa, yo quiero ser Pasan bien a Laguna argentino. Iberá y ponen un malambo de la Patagonia. Cuidado que nos van a cortar todo. Igual hay que ser menos hipócrita, me parece. Sí, Cuando ahí hablamos está, del tema sí, Malvinas, a ver, hay sí. que ser menos hipócrita Total. y recordar qué es lo que pasaba con, por ejemplo, los veteranos de guerra en los años previos a esta última década, digamos, para ponerle en alguna cuestión temporal. Durante muchos años en nuestro país, los veteranos de guerra de Malvinas iban por los subtes, por los colectivos pidiendo limosna, porque eran rechazados por la sociedad, porque nosotros, hagamos el mea culpa, asociábamos a los veteranos de guerra de Malvinas con los dirigentes de la dictadura genocidas que los llevaron a la muerte. Entonces, cuando las señoras hablan de lo que pasaba en esos años, es cierto, y a mí hoy todavía me cuesta separar las dos cosas, como Argentina lo digo, porque la lucha por Malvinas, en la guerra particularmente, está absolutamente asociada a los genocidas que llevaron a nuestro país, no solamente a los chicos en la guerra, sino a la gente a los campos de Pero concentración. lo festejábamos. No sé quién Porque lo festejaba. Una vez que empezó, seamos sinceros, tendríamos 17, 18 años más o menos nosotros. Una vez que empezó, por más que era una locura, por más que Galtieri fue un hijo de Yo puta no sé. y todo lo que pasó, una vez que empezó la historia y tumbábamos a un inglés que venía o algún soldado nuestro, tenía algún tipo de la beneficio, dictadura estábamos empezó a chochos. llamar a los políticos para bueno. hacer una alianza y empezó a llamar a la CGT, empezó a abrir todo y se le empezó a resquebrajar todo el sistema. después nadie Por quería eso la gente perderlo. no hay ¿Qué que querés ¿qué perder? culpa Nadie. quiere perder con Yo esto? quería ver la señora Pero ¿cómo vas a querer perder? Agustina. Este año hay elecciones parlamentarias en Inglaterra y acerca de lo que decía Jonathan, yo me pregunto si no estarán de alguna manera haciendo lo que estaba haciendo el gobierno argentino, esta estrategia de distracción con Malvinizar. el refuerzo que están haciendo militar en las Islas Malvinas, que Y el negocio. en algún Malvinizar. momento puede llegar a pasar allá también con los problemas económicos que tienen. Y en cuanto a lo que decía, ampliando lo que decía Luis Novarecio, cada 2 de abril yo tengo un grupo de allegados que combatieron en las islas y me comunico con ellos. Y, por ejemplo, hoy hablaba acerca de lo que vos decías, la película Los chicos de la guerra, el film de 1984 que habla de la historia de 3 jóvenes de clase baja, media y alta y que van a la guerra y cómo les cambió la vida. La gran mayoría no está de acuerdo con esa película, precisamente por cómo los estigmatiza. Y ellas decían, precisamente, que ellos sí estaban bien preparados. Ellos sí, ellos mantienen el orgullo y están muy en contra de esa estigmatización que dice pobres chicos, las pelotas. Ellos se sienten a ver, está hombres bueno. orgullosos y ¿Eran preparados. pobres chicos o no? No, no. Eran hombres que fueron a pelear y pelearon con lo que tenían y con su orgullo, que es